Ok, entonces de la siguiente diapositiva vamos a mirar específicamente eh, la diferencia que hay entre las hormonas que son naturales y los esteroides anabólicos. Recordemos que los esteroides anabólicos no los produce nuestro organismo, ¿sí? Son sustancias que han sido sintetizadas en un laboratorio con el fin de potenciar algunas habilidades de manera específica o potenciar algunos procesos, digámoslo así, en el organismo de manera específica. Por eso decimos que este tipo de sustancias, por ejemplo, se utilizan para el aumento de la masa muscular, porque precisamente se ha trabajado en potenciar una parte específica de acuerdo y con respecto, digámoslo así, a lo que hacen estas hormonas, que son las hormonas naturales. Los esteroides no son naturales. Y adicional a que no son naturales, no son utilizados en procesos propiamente médicos, ¿no? Sino que casi siempre tienen unas funciones que eh, pues digamos, han sido más bien generadas para un tipo de consumidor específico, buscando mejorar, digamos, o avanzar en ciertas características de su organismo. Entonces, primero vamos a mirar un poco de sus estructuras, no las vamos a copiar, solamente quiero que las miremos y las analicemos un poco. Y luego vamos a hablar de los efectos secundarios de estos esteroides anabólicos. Entonces, aquí tenemos la estructura de la testosterona, que es la hormona natural, ¿cierto? La que es producida en nuestro organismo. Y tenemos una serie de esteroides anabolizantes que sufren de la transformación de esa testosterona. En el caso, por ejemplo, de la nandrona, fijémonos que pierde un grupo metil y ahí tenemos también una insaturación en el primer anillo, ¿sí? Pero básicamente es la pérdida de un grupo metil con relación a la testosterona. Por otro lado está la metiltestosterona, que pues como su nombre lo indica, tiene la misma estructura, pero adicional un grupo metil que está en el ciclopentano, ¿cierto? El anillo de ciclopentano. Tenemos el estanosolol, que tiene un número significativo de variaciones con respecto a la testosterona. Aquí no tenemos cuatro anillos, como es la base del ciclopentano perhidrofenantreno, sino que tenemos un quinto anillo. En ese quinto anillo aparecen dos grupos metil y adicional en el ciclopentano vamos a generar unas insaturaciones y unos grupos amina que van a venir a complementar la estructura para el estanosol. Está la metanolona, tiene una estructura muy similar a la testosterona, pero entonces en el carbono, en el ciclo 1 encontramos una insaturación y un grupo metil adicional. Y el norancolano, que digamos puede resultar uno de los anabólicos, esteroides anabólicos más complicados, porque tiene la presencia de un anillo bencénico y el benceno como tal se caracteriza o se conoce por ser cancerígeno, ¿no? Entonces el consumo habitual de productos que tengan benceno pueden llegar a generar cáncer a un organismo. Fijémonos también que tiene una estructura tipo éster, ¿cierto? Aquí en el R, digamos que cambiaba, tiene una estructura tipo éster con un grupo, con un anillo aromático, con un benceno. Bueno, entonces fíjense cómo cambian la estructura de cada una de las sustancias con respecto a la hormona natural que es la testosterona. Y como les digo, todo esto se hace o se sintetiza, se trabaja en laboratorios con el objetivo de potenciar características particulares. Ahora, ¿qué pasa con estos compuestos, con estos esteroides anabolizantes? Que tienen una serie, o sea, si bien, digamos, la persona logra estéticamente lo que quiere,
que es aumentar su masa muscular, tiene una serie de efectos adversos, efectos negativos, que a la hora de evaluar esas consecuencias, pues la persona tendría que mirar qué es más importante, si sacar músculo o preservar su salud con respecto a las cosas que le pueden suceder a corto y a largo plazo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar como efectos negativos de los esteroides anabólicos? En primer lugar, atrofia testicular. Estamos hablando, aquí vamos a hablar de efectos tanto para hombres como para mujeres, pero en términos de los hombres, ¿por qué razón se genera esta atrofia? Recuerden que la atrofia tiene que ver con el mal funcionamiento o el que un órgano deje de funcionar adecuadamente, no cumpla las funciones que le corresponden. En este caso, recordemos que yo les dije en la clase de ayer que estas hormonas sexuales se sintetizan o se producen en los testículos. Si la persona externamente está generando estas hormonas, porque fíjense que todas tienen una base dentro de lo que es la testosterona, el organismo lo va a asimilar como que ya la necesita, ¿cierto? No la necesita, ¿por qué? Porque se le está suministrando externamente. Eso hace que entonces la función de los testículos, que es producir esas hormonas, se atrofie, ¿sí? Se atrofie. Entonces, hagan de cuenta que todo en el organismo debe funcionar muy sincrónicamente, como un relojito. Entonces, si algo se daña, se pierde la función, se pierde la función. Y en este caso, el colocar este tipo de anabólicos hace que los testículos pierdan su función de síntesis de estas hormonas y eso trae otras afectaciones también. Efecto trófico sobre la eritropoyesis. ¿Qué es la eritropoyesis? Es la elaboración, la producción de eritrocitos, que son los glóbulos rojos, ¿sí? Eso es la eritropoyesis. Se afecta, entonces el organismo empieza a producir menos glóbulos rojos. Eso trae un efecto directo sobre la médula ósea, porque allí se produce, y en el vaso, ¿cierto? En el vaso de nuestro organismo, donde también hay producción de glóbulos rojos. Entonces se afecta la producción de los glóbulos rojos y también se aumenta la producción de eritropoyetina renal, ¿sí? ¿Qué pasa? La eritropoyetina es una hormona que produce el organismo para darle la orden de producción de glóbulos rojos. Entonces resulta que se va a ver disminuida la producción, por lo tanto, el organismo empieza a producir más eritropoyetina, o sea, a ella le dice que hay que producir más glóbulos rojos a nivel renal y entonces va a acumular, eso va a generar daños secundarios. Entonces, ¿por qué? Porque da la orden, ¿sí? La glándula da la orden, hay que producir más glóbulos rojos, pero hay un efecto trófico, es decir, no se van a producir esos glóbulos rojos. Entonces, eso va a generar un descontrol a nivel hormonal y en esta parte, ¿no? Y recuerden que los glóbulos rojos son los que se encargan de llevar el oxígeno por todo el organismo. Entonces, fíjense que o sea, una cosa va llevando a otra más complicada. En el caso de las mujeres se causa esterilidad, se causa pérdida de peso y reducción del tamaño de los senos. ¿Por qué? Porque recuerden que la mayoría de estas hormonas provienen de la testosterona, que es una hormona masculina. ¿Sí? La mujer no tiene como dentro de sus hormonas o esos procesos, digamos, de aumentar su masa muscular y eso generalmente está asociado a hormonas masculinas. Entonces, lo que hace es generar ciertas características como estas, pérdida de peso, como esterilidad y reducción de tamaño de los senos. A nivel psicológico, generan depresión y comportamiento agresivo. Recuerden que todo en nuestro organismo debe tener un equilibrio, ¿sí? Entonces, al desequilibrar las hormonas, pues vamos a generar también cambios a nivel comportamental. Y a largo plazo, ¿qué podemos tener? Ataques cardíacos,
¿cierto? Derrames cerebrales y retraso permanente del crecimiento. Ese retraso permanente del crecimiento, sobre todo, tiene que ver con personas que durante la adolescencia y el inicio de su juventud empiezan a hacer uso de estos anabólicos, de estos esteroides anabólicos, cuando no han terminado sus procesos como tal de crecimiento y muy jóvenes empiezan con estos temas en los gimnasios, 14, 15 años, todavía no se ha dado el desarrollo total y lo que hace es generar que ya haya un retraso permanente del crecimiento y que la persona no alcance como la estatura o así que podía haber alcanzado sin el uso de estos anabólicos. Entonces, fíjense que sí tenemos una serie de consecuencias adversas importantes dentro de lo que es el uso de estas sustancias. Y como les decía, no hay un uso médico, no se puede decir, no, es que el médico me recetó estos anabólicos, no, porque, vuelvo y repito, la función de ellos es únicamente en ciertos aspectos respecto a la masa corporal y es más de pronto los daños que causa que para lo que va a servir. Entonces, por favor, tomamos el apunte. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Vamos a ver ahora las otras hormonas que son las hormonas femeninas. Entonces, en el caso de las hormonas femeninas, tenemos unos cambios importantes eh, y básicamente son la estrona y el estradiol, ¿sí? En este caso, se llaman también estrógenos, el tipo de hormonas femeninas, y aquí tenemos como las características. Fíjense que en este caso, para la estrona, tenemos unas insaturaciones en un ciclo, es decir, tenemos una estructura aromática con un grupo OH, es decir, una estructura tipo fenol en el primer anillo. Y perdimos, o bueno, con respecto a la estructura del ciclopentano perhidrofenantreno, no tenemos un grupo metil, solamente uno cuando deberían ser dos, y R está conformado por un grupo hidroxilo. Eso para la estrona. En el caso del estradiol, la diferencia está en, básicamente en que en vez de tener un doble enlace con el oxígeno, tenemos un enlace sencillo con el grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la estrona y el estradiol. Hay que tener algo en cuenta, algo aquí no está correcto, y es que esto es un doble enlace oxígeno, o sea, es una acetona, no tiene ese hidrógeno, ¿sí? En la estructura de la estrona no vamos a hacer este hidrógeno que está aquí, por favor, que no corresponde. Déjenme a ver si lo eh, podemos tachar para que no nos quede ahí. Listo. Exacto. Entonces este hidrógeno no iría ahí, solamente el doble enlace con el oxígeno. Y en el estradiol entonces sí tenemos un grupo OH. Ahora, estas hormonas son sintetizadas en el ovario, ¿cierto? Las hormonas femeninas se sintetizan en el ovario, determinan el desarrollo corporal del sexo femenino, es decir, los caracteres secundarios sexuales a nivel femenino, ¿cierto? Controlan todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual. eh, y en el caso, por ejemplo, de la progesterona, que no se encuentra ahí la estructura, la vemos en la próxima diapositiva, la progesterona tiene la función de preparar el endometrio del útero, la parte muscular del útero, para el caso de la implantación de los óvulos
frente a una gestación. Entonces, estimulan el crecimiento de la musculatura uterina, a eso nos referimos con el endometrio. Son los músculos del útero que tienen que estar fortalecidos para ese proceso de gestación. También estimula el desarrollo de los canales lácteos, ¿sí? Con la prolactina, que se encarga de eso. Y lo que les decía, controla todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual. Ambas estructuras, lo que les mencionaba hace un rato, tienen un anillo aromático, que no pasa con las hormonas masculinas. Las hormonas femeninas sí tienen un anillo aromático. Entonces, tomamos por favor el apunte de las estructuras de las hormonas y las características de las hormonas sexuales femeninas. Bueno, aquí tenemos entonces otro grupo de hormonas sexuales que son las que se llaman progestinas, donde está la progesterona, que era la que yo les había dicho, y estas son, o su función principal es preparar el útero para la implantación del óvulo fecundado durante el embarazo. En este caso nos vamos a centrar aquí en la progesterona, porque fíjense que los anticonceptivos orales también son hormonas esteroidales, pero la función de ellas es todo lo contrario, es evitar pues la implantación del óvulo o más bien la fecundación como tal, ¿cierto? Entonces ellas tienen un efecto también secundario sobre el organismo. Entonces la progesterona, solamente vamos a hacer esta, que es la otra hormona importante a nivel femenino, que es una progestina, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos enlaces tipo cetona, uno en el ciclo y otro en la cadena R. Es en este caso, por ejemplo, una cadena de tres carbonos, ¿sí? De tres carbonos con un grupo cetónico. Y tenemos otro grupo también acá. El resto es la estructura del ciclopentano perhidrofenantreno y una insaturación en el primer anillo. Esa es la estructura de la progesterona. Y aquí tenemos entonces dos hormonas que son sintetizadas a nivel de laboratorio, que no son hormonas naturales y son los anticonceptivos, que está el etinilestradiol, y generalmente es el nombre común que le dan a estos, ¿no? El estradiol y la noretindrona. Fíjense que en este caso tenemos unas estructuras totalmente diferentes con grupos carboxilo, en este caso también bencénica, y tenemos triples enlaces, ¿sí? Tenemos grupos con triples enlaces también asociados a este tipo de anticonceptivos. Esas estructuras de los anticonceptivos no es necesario que las hagamos. La de la progesterona sí, por favor. Y es para tener presente que estos también son hormonas. Los anticonceptivos también son hormonas y afectan también en otros sentidos, generando, por ejemplo, en algunas personas, dependiendo de su organismo, puede generar aumentos de peso, puede generar dolores de cabeza frecuentes, eh, desestabilización emocional, ¿cierto? Entonces las personas pueden estar muy sensibles, muy susceptibles frente a algunas circunstancias, cambios de ánimo, malos genios, todo esto como producto de un desorden hormonal que es lo que se genera con estos anticonceptivos orales. Y los inyectables, que básicamente son lo mismo, en todo caso son hormonas, ¿sí? Todo lo que implique eh, adicionar hormonas al organismo va a generar un desequilibrio en las hormonas que él de por sí produce y obviamente va a tener efectos secundarios. Algunas mujeres, por ejemplo, les genera descalcificación de los huesos. Eso hay de todo.
Para finalizar la temática de lípidos, entonces les decía que vamos a hablar de la reacción de saponificación. Es el que da lugar justamente a las saponinas, que son los jabones, es el último grupo de los esteroides y de los grupos en general que encontramos. La saponificación es una reacción donde se deben hervir las grasas en calderas grandes. Esto por lo general se hace a nivel industrial, donde se añade poco a poco hidróxido de sodio, ¿sí? Se añade poco a poco hidróxido de sodio. Siempre se está agitando para que la mezcla vaya tomando una consistencia sólida, una consistencia pastosa. Y básicamente, pues lo que se genera son unas sales de ácidos carboxílicos. A esas sales de ácidos carboxílicos es lo que llamamos jabones y también a la glicerina que es acuérdense que es un alcohol, un triol, es el 1,2,3-propanotriol. Entonces, en la reacción de los jabones, generalmente vamos a partir de un triglicérido, ¿sí? Ya habíamos mencionado los triglicéridos, y lo que hacemos es adicionar hidróxido de sodio. Entonces va a salir la parte glicerol y por allí vamos a unir átomos de sodio, ¿sí? Porque recuerden que la reacción se da con hidróxido de sodio. Entonces unimos ácido de sodio y esas sales de ácidos carboxílicos es lo que se llaman jabones, ¿sí? Esas sales de los ácidos carboxílicos son los jabones. Esos jabones, ¿por qué tienen la facilidad para limpiar? Básicamente, porque tienen una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Entonces, en la parte hidrofílica, que es donde están los iones, a este lado, al lado derecho, lo que vemos aquí en la estructura, eso va a servir para diluirse en el agua, para solubilizarse en el agua, pero la otra parte, que es la parte no hidrofílica, que es hidrofóbica, va a ser para arrastrar las sustancias, en este caso, que generan la suciedad, la mugre. Entonces, por esa razón, teniendo una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, tienen esa capacidad para hacer esa limpieza. Y son sales de ácidos carboxílicos y por último, pues también la formación de la glicerina. Dentro de los jabones, generalmente vamos a encontrar que hay jabones duros y hay jabones blandos. Los jabones duros se producen por la reacción con el hidróxido de sodio, mientras que los jabones blandos se producen por la reacción con el hidróxido de potasio, ¿sí? Entonces, sí, los jabones duros con el hidróxido de sodio, los jabones blandos con el hidróxido de potasio. Casi siempre se va a encontrar que los ácidos carboxílicos, ácidos grasos, digámoslo así, que podemos encontrar en los jabones, es el ácido palmítico, el ácido esteárico y a veces el ácido láurico y el mirístico, que también son como del aceite de coco, ¿no? Por eso hablamos de jabones también de coco. Básicamente, pues esa es la función que tienen los jabones y esta es la reacción a partir de la cual se generan, ¿sí? Con hidróxido de sodio o con hidróxido de potasio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, con esta parte finalizamos lo concerniente a los lípidos, a la estructura, la composición, eh, el- los diferentes aspectos que, que se desarrollan con estas sustancias y básicamente pues, las características que ellas presentan. Para la próxima clase vamos a estar desarrollando una actividad sobre esta temática para posteriormente ya dar inicio al tema de vitaminas. Bueno, entonces quedaríamos por aquí, chicos. Que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar la próxima semana
en el día lunes. Bueno, chao a todos. Bendiciones.